A todos los que disfrutasteis con el programa sobre la Primera Cruzada, solamente os diré una cosa. Por favor, quedaos a escuchar, porque esto puede ser considerado como una precuela, una introducción a la Primera Cruzada, si queréis verlo así, porque vamos a hablar sobre guerreros, pero no los guerreros que se marcharon a la cruzada, sino sobre el padre de dos de los protagonistas de la Primera Cruzada. Un señor de la guerra que, junto al resto de sus hermanos, por tanto, todos los miembros de su familia, llevó a lo más alto un apellido humilde en origen, el apellido de unos pequeños nobles de Normandía, que llegaría a ser muy conocido en Italia. Así que hoy no voy a andarme por las ramas, os voy a contar la historia de Roberto Guiscardo, miembro de la Casa de Hauteville o, dicho en italiano, de la Casa de Altavilla, un guerrero normando que se convirtió en mercenario para después convertirse en uno de los señores más importantes de todo el sur italiano durante la Edad Media. Así que vamos a escucharlo y quizás aprendamos un poquito más sobre el pasado mercenario que tienen muchas grandes casas italianas, que no son pocas y que no por ello son menos interesantes. Como siempre, bienvenidos a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que si os gusta el podcast le deis me gusta, os suscribáis, me dejéis un comentario, me insultéis o me deis la razón en todo. Y nada, que pasemos aquí un grandísimo rato juntos. Así que vamos a comenzar. Imaginad la Normandía, en el norte de Europa, concretamente en lo que, a día de hoy, es el norte de Francia. En una de sus regiones, la actual Cotentin, uno de esos sitios que, tal vez, a día de hoy, no nos resulte demasiado familiar a ninguno o que no sea especialmente conocido, porque hayan ocurrido muchísimos hechos memorables en él. Quiero decir, concretamente en Cotentin. Pues ahora, ¿qué me decís si os cuento que en esta tranquila región fueron a parar durante el siglo X y el siglo XI una cantidad nada despreciable de vikingos? Estos son personas que procedían de Escandinavia, principalmente, se cuenta, de territorio danés, y que unas veces llegaron como comerciantes, otras veces llegaron como aliados y en otras ocasiones, las peores, como conquistadores, gente que se hizo con el territorio. Pues la Normandía fue uno de los lugares donde mejor se asentaron. De hecho, es ahí de donde procede el nombre de los normandos, los literalmente conocidos como hombres del norte, que se asentaron en el norte de Francia, que fundaron un ducado, el ducado de Normandía, y que, bueno, con el paso de los años y de los siglos llegarían a proliferar. Pero por ahora se trataría de seguir la pista de una familia cuyo origen no está claro, pero que se dice descendía de uno de estos vikingos, un hombre llamado Halt, el cual se habría instalado en Cotentin y allí habría desarrollado su vida tarde o temprano, dando origen a una familia conocida, la familia de los Hauteville, que se harían como señores del feudo durante los siguientes años, las siguientes generaciones. Pues bien, vamos a fijarnos en el que se cuenta que era su bisnieto, Tancredo de Hauteville. Y aquí quiero que tengamos cuidado porque este parentesco no está confirmado al 100%, pero pues hay varios indicios que llevan a pensar y llevan a razonar que efectivamente Tancredo habría sido bisnieto de este hombre llamado Halt o Gialti. Primero está el hecho de que el padre de Tancredo también se llamaba Gialti de Hauteville y el hecho, o bueno, el supuesto registro de que este hombre tenía una estirpe procedente de Mur, en Noruega, la misma región de la que procedería este vikingo. Y además está el hecho que ya os he referido. Muchos vikingos, a principios de la Edad Media, bueno, la primera parte, Alta Edad Media, ya acercándose a la Baja Edad Media, terminarían asentándose en Normandía y en otros lugares, como vamos a ir viendo. Pero por ahora nos quedamos con Normandía. Tal vez os suene la serie Vikingos, que aunque sea muy fantasiosa y aunque, bueno, se salta un poquito el tema histórico, le da prioridad a otras cosas, pues trata de reflejar en parte ese asentamiento vikingo en el norte de territorio francés.
Y otra cosa que se sabe es que Tancredo tenía su hogar, tendría una fortaleza ya desaparecida en la localidad de Hauteville-la-Guicharde. Ese es el nombre que tiene ahora. Está en Francia, lo podéis buscar. Y aunque a día de hoy se supone que contiene un museo que estaría dedicado a las hazañas que cometieron los hijos de Tancredo a lo largo de sus vidas, pues digamos que en su época, a principios, mediados del siglo XI, no se trataba de un lugar grande, ni de un lugar lujoso, ni del señorío más rico de la Normandía, ni mucho menos. Tancredo era un hombre, podríamos decir que acaudalado para la época, esposo, hay quien dice, aunque tampoco está confirmado del todo, de 2 esposas, supuestamente o posiblemente hijas del duque Ricardo I de Normandía, el primer noble, también de origen vikingo, que utilizó este título. También cabe la posibilidad de que hubiesen sido hijas ilegítimas o de que sencillamente esto sea algún tipo de leyenda para sumar más prestigio y más nivel a la casa de Hauteville, puesto que no mucho tiempo después se convertirían en una familia ilustre y en una familia no de rancio abolengo, pero sí una familia importante para la geopolítica y la economía europeas. Y si os parece, después de esta introducción, vamos a conocer al protagonista de hoy, uno de los, no os miento, 12 hijos que se cuenta tuvo Tancredo con su segunda esposa, Fresenda, que también es conocida en otras versiones como Fredesenda. Se trata, por supuesto, de Roberto Guiscardo, más conocido también como el astuto, el inteligente o el zorro, hay quien lo puede llamar, aunque esta traducción no es del todo correcta. Se suele referir a él más como el astuto o el inteligente. Ricardo, como ya os conté en el programa sobre las cruzadas, era el padre de Bohemundo de Tarento y por tanto abuelo de Tancredo de Hauteville, Tancredo de Galilea. Por tanto, nos referiremos a él como un señor importante para el futuro desarrollo de la cruzada, aunque él no llegó a participar en esta. También como un señor importante en el desarrollo de lo que en un futuro serían el reino de Sicilia y el reino de Nápoles también. Bueno, el reino de Nápoles y Sicilia, aunque por ahora tampoco estaban formados. Si os parece, vamos a ir paso por paso haciendo un pequeño desglose sobre su vida, sobre su familia y sobre sus hazañas más famosas. De entrada, como os he dicho, se cuenta que era hijo de este hombre de Tancredo de Hauteville y de su segunda esposa, Fredesenda, nacido en el año 1015, seguramente en la fortaleza, en la residencia familiar de Contentin, en la Normandía, y creció seguramente acompañado por los hermanos que más se acercaban a él en edad, porque los más mayores, es decir, Guillermo, Drogo, Godofredo y Unfredo, se habrían marchado al poco tiempo de nacer él, es decir, cuando Roberto solamente era un niño. Ahora enseguida os contaré por qué se marcharon sus hermanos y a dónde se marcharon, porque Roberto seguiría los pasos de sus hermanos mayores, pero por ahora me gustaría hacer un pequeño alto en el camino para tratar de entender algo que me parece curioso sobre su madre. No está muy claro, obviamente, como os he contado, quiénes eran su madre y la primera esposa de Tancredo. Se dice que la primera esposa del padre de Roberto se llamaba Muriela, pero, como os digo, no está claro. Hay quien cuenta que eran hijas del duque de Normandía, pero lo cierto es que no aparecen en los registros de los hijos oficiales que habría tenido el duque Ricardo de Normandía. Por tanto, puede ser que esto sea, como os he dicho antes, una mera leyenda para tratar de sumar prestigio a la casa de Hauteville. También podría ser que eran hijas ilegítimas. Pero otro elemento que podría ser importante es plantearse si Tancredo se casó con Fredesenda antes o después de que Muriela falleciese. Os explicaré. Aunque se supone que Tancredo era un hombre religioso y era un hombre ya bautizado o nacido seguramente en el cristianismo, no todo el mundo en aquella época en Normandía mantenía la religión cristiana. Había muchos señores nobles que, o bien por el arrastre o bien porque tenían cierta edad, seguían manteniendo la religión pagana original de Escandinavia, de los vikingos, sus tradiciones particulares. Esto es un caso que he visto que ocurrió en la misma época a la madre del, por aquel entonces, duque de Normandía y supuesto padre
de las esposas de Tancredo, Ricardo de Normandía. Veréis, se trata de algo que a mí me llama mucho la atención. Se lo conoce como matrimonio danés. No está claro tampoco, no está confirmado, pero parece ser que en algunos grupos de origen escandinavo existía cierta libertad para tener matrimonios poligámicos, o por lo menos existía la posibilidad, y que en algunos casos, como el caso de la madre del duque de Normandía, se había dado la situación donde una mujer cristiana o pagana se casaba con un miembro de estas etnias, de estos grupos escandinavos, y a lo mejor se convivía con otra mujer, o digamos que existían rangos de esposas. Esto es muy raro. No sé si sería el caso. Yo creo que no, porque se supone que Tancredo ya era cristiano, pero podría haberse dado el caso. Si no se hubiese dado el caso, sencillamente se habría tratado de una segunda esposa, después de que Tancredo enviudase, y por tanto Roberto se habría criado en compañía de sus hermanos y de sus hermanastros, siendo su madre la señora, la esposa del señor de la casa. Pero si se hubiese dado una situación parecida a esta supuesta poligamia, habríamos tenido la situación donde dos mujeres, tal vez con rangos diferentes o más o menos similares, pero las dos con hijos varones, habrían tenido que convivir y tal vez las relaciones habrían sido diferentes entre los miembros de la familia. Pero esto, como os digo, es un detalle menor que quería mencionar porque me parece curioso que en el siglo XI aún existieran este tipo de tradiciones o que exista la posibilidad de que los grupos de origen escandinavo tenían estas tradiciones o tradiciones como esta. Es decir, que los vikingos mantenían esta forma de vivir, incluso cuando ya eran nobles, digamos que asentados en otras regiones fuera de su lugar de origen. Por si tenéis curiosidad y queréis buscarlo, tengo entendido que este tipo de matrimonio se le llamaba moredánico, traducido del latín como a la danesa o según la tradición danesa. Pero como os digo, todo esto son puras especulaciones, porque en realidad es poco lo que se sabe de la infancia de Roberto Guiscardo. Lo que sí se sabe es que en algún momento, en torno al año 1045, decidió tomar a algunos hombres de su padre y marcharse, ahora sí, a seguir el camino de sus hermanastros mayores. Una de las principales fuentes para esto es la princesa Ana Comnena, la hija del emperador Alejo I Comneno del Imperio Bizantino. Os hablé de ella brevemente en el primer capítulo sobre las cruzadas. Se dice, Ana sostenía que Roberto Guiscardo habría salido de su casa en Contentín acompañado únicamente de 5 caballeros y a lo mejor un par de caballos, pero que no se había llevado prácticamente nada con él. Esto podría ser cierto, podría ser una habladuría o podría ser un intento por parte de la princesa bizantina de hacer de menos, tal vez, a un hombre que fue enemigo de su padre, o hacer de menos o tal vez elevar su leyenda para que así la experiencia de su padre sea como no tanto referida a un hombre inferior y un hombre superior como es un emperador, sino tal vez un enemigo digno de batir, que también es un concepto que existe, no nos equivoquemos. Por tanto, me parece que, una vez visto esto, estamos listos para dar el siguiente salto en nuestra historia y pasar a conocer la edad adulta de Roberto Guiscardo. Tened en cuenta que si nos ubicamos en el año 1045, cuando él abandona su hogar en Normandía, ya no hablaríamos de un joven muchacho que se marcha en busca de fortuna, ya no hablaríamos de la típica historia de un joven que se marcha en busca de aventuras. Hablaríamos de un hombre entrado en años, un hombre de 30 años más o menos, que tampoco era viejo para la época, a pesar de lo que se suele decir, pero ya no es un mozuelo. Seguramente sea una persona que ya tiene cierto entrenamiento con las armas y que sabe algo sobre asuntos militares. Por tanto, no me creo yo esa historia de que Roberto Guiscardo se fuese desde cero, abandonando Normandía. Pero si os parece, vamos a conocer un poquito mejor cómo fue su trayectoria y la relación con sus hermanastros. Los primeros en marcharse habían sido Guillermo, Drogo, cuidado que sé lo que estáis pensando, Godofredo y Junfredo, aunque no está claro si Junfredo se fue con sus hermanos mayores o si, por otra parte, esperó un par de años para tener la edad suficiente y largarse con ellos. No eran los primeros príncipes o nobles normandos que se marchaban al sur de Italia,
pero sí que serían algunos de los más recordados por la historia, puesto que el apellido Hauteville, si nos paramos a mirar la Edad Media italiana, adquiriría una importancia capital. Y todos los Hauteville tenían algo en común, y es que eran hijos de Tancredo de Hauteville. Por tanto, la familia que logró conquistar y unificar todo el sur de Italia, más la isla de Sicilia, eran hijos o nietos, en su caso, de Tancredo. Interesante, ¿no? No lo sé seguro. Pero tal vez os estéis preguntando qué ocurría en el sur de Italia antes de la llegada de los normandos o qué ocurrió para que empezasen a llegar estos hombres del norte. Pues bien, digamos que desde la caída de Roma, desde la caída del Imperio Romano, nos vamos a unos siglos atrás, en torno al 471, el territorio o los diversos territorios habían cambiado de manos casi continuamente. Los bizantinos, por una parte, como señores del Imperio Romano de Oriente, reclamaban las tierras como suyas y aseguraban tener el derecho perpetuo sobre las mismas, y de hecho llegaron a tomarlas durante un tiempo. Pero ese tiempo ya estaba en decadencia. Luego estaban los señores de la Lombardía, los lombardos, que también estaban asentados, aunque el reino lombardo original se supone que estaba o había estado en el norte de la península italiana, aunque de eso hacía ya algunos siglos. Recordad que estamos en el 1047-1045 y el reino lombardo duró hasta el año 774, es decir, el reino lombardo del norte. Pero luego pues se había ido expandiendo, seguía habiendo señores originarios de esta etnia germánica de origen del norte, y pues sobra que os diga que en aquel momento, a mediados del siglo XI, el sur de Italia era un caos. Un caos porque estaban, por una parte, los bizantinos, que si no poseían territorios, cuando no los poseían, pues se dedicaban a ejercer presión, porque buena parte de la población podía empatizar más o menos con ellos y con la posibilidad de regresar a lo que era Roma, porque los bizantinos seguían siendo romanos, se hacían llamar romanos en estos tiempos. Luego, por otra parte, pues estaban los lombardos, que eran los señores locales que se habían quedado con buena parte del territorio, pero de una forma descentralizada. Y luego, lo más curioso de todo, es que también estaban los sarracenos, los musulmanes, también estaban en la zona. De hecho, Sicilia llegó a ser un territorio bastante importante, conocido como Emirato de Sicilia, y que en estos tiempos, en esta década de los 50 del siglo XI, seguía existiendo. Seguía vigente y seguía teniendo pues buena parte del poder. Para que os hagáis una idea voy a intentar concretar un poquito. Digamos que está por una parte el Emirato de Sicilia, sarraceno. Por otra parte está el Catapanato de Italia, perteneciente al Imperio Bizantino, que serían, si lo miramos con imaginación, el tacón y la punta de la bota que es la península italiana. Luego, entre las dos, partiendo el Catapanato en dos partes separadas, estaría el Principado de Salerno, este sí de origen lombardo. Y junto con él pues estarían otros principados, otros territorios lombardos o no lombardos, como Capua, que sí que era lombardo, que bueno, tienen parte en esta historia y tienen su importancia dentro de lo que fue la historia en general de la familia de Hauteville. Pero no nos tenemos que olvidar de lo más importante, de los estados pontificios, es decir, de los dominios del Papa de Roma. Luego la zona norte de la península pues pertenecía, vamos a decir, al Sacro Imperio, pero eran una zona bastante conflictiva. Eso os lo cuento otro día, porque lo que nos importa ahora es la zona del sur, la zona que estaba entre lombardos, entre bizantinos y entre musulmanes. Es en ese lugar donde en los últimos 50 años habían ido a parar diversos príncipes, señores, nobles o simplemente caballeros de origen normando para trabajar, ojo al dato, como mercenarios al servicio de los lombardos y de los bizantinos para sus guerras privadas. Entre ellos no hablamos de una guerra, digamos, de conciencia nacional, no hablamos de una identidad, no, son guerras privadas entre señores que se odian y que se matan. Y precisamente aprovechando esa coyuntura, esa situación, los normandos van a encontrar un vacío legal que les permitirá asentarse. Y es que, a medida que vayan avanzando, su prestigio crece, las recompensas que les prometen crecen, pero, esto es importante, cuanto menos se les paga lo prometido después del trabajo, ellos con más tierras se quedaban de forma totalmente arbitraria y que se atreviese a quitárselas quien quisiera quitárselas.
Eso es lo que les había ocurrido a los hermanos mayores de Roberto. Por ejemplo, Guillermo Brazo de Hierro y Drogo se cuenta que llegaron a la península tras la llamada de un hombre llamado Ranulfo Drengot, un caballero normando que había sido nombrado conde de Aversa, en Italia, y que gracias a eso pues se había podido establecer. Y digamos que habría llamado a los hijos de Tancredo, posiblemente habría escrito a Tancredo, con intención de o bien incorporarlos a este tipo de negocios, a este tipo de mundo de el pillaje, el mercenario, que luego se convierte en señor. Poco a poco lo que ocurrió es una suplantación, bueno, no una suplantación, una sustitución de los poderes locales posicionando a estos hombres de origen normando. Así, Guillermo, el más mayor, se convertiría en conde de Apulia y de Calabria. Después de haber llevado una vida, vamos a decir que un poquito corta, pero muy intensa, luchando contra los bizantinos a orden de los lombardos o contra los lombardos a orden de los bizantinos. Pero es cierto que en el caso de los hermanos de Roberto Guiscardo siempre hubo cierta preferencia por juntarse, por reunirse, mantener cierta lealtad con los lombardos. De hecho, con el tiempo, uno de estos señores lombardos, digamos que originarios del terreno, Guaimario IV de Salerno, príncipe de Salerno y de Capua, de este principado que dividía los territorios bizantinos en dos, llegaría a ser un aliado importante para Guillermo y para su hermano Drogo, precisamente porque una vez que Guillermo falleciese en torno al año 1042, falleció antes de que Roberto llegase a la península italiana, pues Guaimario fue un auténtico aliado, se supone, se cuenta, para que el hermano pequeño de este, Drogo, ascendiese al poder como conde de Apulia y de Calabria, manteniendo para sí mismo todos los territorios que había conquistado y había afianzado su hermano, que por cierto, para que os hagáis una idea del tipo de familia y del tipo de guerrero al que nos referimos, Guillermo, el hermano mayor de Roberto, de Drogo y de el hijo mayor, vamos a decir, de Tancredo de Hauteville, fue conocido como Guillermo Brazo de Hierro, precisamente por su bravura y su ferocidad. Eso ya nos habla bastante sobre qué clase de gente eran los Hauteville. Por lo que cuando llega Roberto a la península italiana, lo que se encuentra es que su hermano Guillermo ha fallecido y que en su lugar ha sido elegido como nuevo conde de Apulia y de Calabria. Su hermano sigue siendo su hermano mayor, pero no tan mayor como Guillermo, Drogo. Y que éste ha tomado uno de los primeros señoríos que se le otorgaron, el señorío de la ciudad de Veronese, y se le había regalado a el otro hermano de la familia, Unfredo, demostrando que lo que va a existir entre los Hauteville es una cierta dinámica de pasarse las tierras o de ir intercambiando los señoríos, cosa que, si nos paramos a pensarla, resulta bastante práctica, porque mientras que hay un hermano, generalmente el más mayor en edad, que ostentaría un señorío más grande, en este caso el condado de Apulia y de Calabria, lo cual le ubica ya como un señor importante dentro de la región del sur de Italia, los hermanos pequeños tienen que mantenerse lo bastante cerca del mayor como para estar protegidos y digamos que estar bendecidos por ese rayo de fortuna que transmitía el hermano mayor, pero lo bastante alejados como para no hacerle la competencia, de manera que el mayor pasaba a algunos señoríos pequeños a los hermanos menores. Eso es lo que se supone que quiso intentar Roberto nada más llegar a Italia. Fue a ver a su hermano mayor, a Drogo, y le solicitó que por favor le diese feudo, que le entregase algunas tierras para que él pudiera instalarse en el terreno e ir trabajando, poniéndose a las órdenes de quien tocase o tal vez viviendo por su cuenta. Sin embargo, Drogo va a hacer algo que nadie se esperaba. Va a negarle esta autoridad a su hermano, argumentando que ya le había entregado la ciudad de Veronese a Unfredo y que no podía estar dando tierras así como así a todos sus hermanos, primero porque eran demasiados hermanos, los hermanos más pequeños que Roberto no tardarían en llegar también al sur de Italia, y segundo, por esa argumentación de que Calabria y Apulia no tenían bastantes tierras para todos. Es decir, Drogo no quería renunciar a su estatus, un estatus que había heredado de su hermano mayor, y no quería tal vez ayudar a ese hermano, que ya no era tan hermano como los otros, sino que era más bien un hermanastro, era hijo de otra mujer. Parece que no, pero yo creo que esas cosas tienen cierta importancia, por lo menos a nivel de crianza y a nivel de la
supuesta brecha generacional o brecha, digamos, personal que podría haber existido entre los hermanos. De hecho, lo que deja entrever esta historia es que entre Drogo y Roberto siempre hubo una cierta relación tirante, teniendo Drogo una preferencia muy grande por su hermano Hunfredo. Además de que Drogo también tenía sus propios problemas. Estaba siendo acosado por las fuerzas papales, estaba siendo acosado por las fuerzas bizantinas y dentro de los grupos lombardos su mayor aliado era el príncipe de Capua y de Salerno, Guaimario IV, por lo que debía intentar mantener cierto orden entre sus propios caballeros normandos que se dedicaban al pillaje continuamente en otras tierras y en sus propias tierras. Eso ya era un problema grande, por lo que entiendo que Drogo no querría estar repartiendo tierras a sus hermanos de cualquier forma, al mismo tiempo que mantenía las relaciones diplomáticas con los príncipes lombardos de Salerno, porque eran sus principales aliados, así como lo habían sido de su hermano. No podía enemistarse con todo el mundo así como así. Ya había recibido avisos por parte del Papa de que debía mantener la tranquilidad y el status quo en la zona, que ya era bastante tensa de por sí, pues no era idea, no era lo mejor mantener el pillaje que estarían poniendo en práctica los soldados normandos en la región. Aunque, como os digo, todo esto es discutible porque fue el siglo XI y las versiones se pueden llegar a contradecir o los que defienden a unos no van a defender a los otros, obviamente. Así, Roberto se vio obligado a buscar la fortuna por su cuenta, sirviendo primero a un príncipe local, Pandulfo IV de Capua, pero esta alianza no tardó en romperse, duró menos de un año y tal vez el motivo se deba, porque a mí me fallan un poquito las fechas en este punto, a que probablemente Guaimario, el príncipe de Salerno, habría conquistado Capua a este príncipe Pandulfo, por lo que ya no sería una opción para que Roberto mantuviese la amistad o mantuviese los tratos de negocio con él. Aún así, tanto Guaimario como Drogo permitieron que Roberto se marchase por su cuenta y que no sufriese ningún tipo de consecuencia debido a esta alianza, por lo que tenemos la situación donde Roberto vuelve a donde estaba su hermano a pedirle ayuda y a solicitarle que le entregue feudo, que le entregue alguna tierra, que le entregue algo. Y en esta ocasión Drogo, seguramente no queriendo problemas con su hermano, le va a entregar algo. Le entregará la fortaleza de Scribla, un puesto remoto, bastante remoto, en Calabria. Una zona que, para colmo, a pesar de que era profundamente estratégica, era un lugar importante para organizar los pasos que conectaban cualquier zona de la región con Calabria y con Apulia, lo cierto es que el terreno también era pantanoso, húmedo y bastante poco apto para la vida diaria allí, por lo que Roberto se va a enfadar con su hermano y no se va a sentir a gusto con el trato que le estaban dando. Por lo que sí, se va a ocupar de controlar los pasos fronterizos y se va a ocupar de vigilar quién pasaba por la fortaleza de Scribla, pero no lo va a hacer de la forma que todos esperaban, sino que se va a dedicar a lo mismo que hacían muchos caballeros normandos en la época, se va a dedicar al pillaje. Otra vez va a volver no ya a la vida de mercenario, pero sí a la vida de reunir a una serie de caballeros a su alrededor y ocuparse de el bandidaje. Roberto va a volver a las andadas y va a comenzar a expandirse, va a conquistar territorios, la ciudad de Malvito, por ejemplo, y va a recurrir a otras tácticas no tan elegantes como el secuestro. De hecho, va a secuestrar a un hombre importante de la época, Pietro di Tiro, porque quería pedir un rescate que le permitiese asegurar una alianza con una ciudad también de la zona, Visignano, y de paso pues ganar un poco de dinero para continuar financiando sus ejércitos privados, sus pequeñas milicias y sus negocios personales. Con el paso del tiempo va a llegar a conquistar otras zonas como Tarsia y se va a terminar asentando en otra fortificación un poquito más lujosa que la que ya le habían entregado en Scribla, llamada San Marco Argentano, convirtiéndose este lugar en su base de operaciones preferida. Y todo esto ante la atenta mirada de su hermano Drogo, el cual tenía sus propios problemas. Como ya os he dicho, este hombre recibía todo tipo de presiones por parte del papado, por parte de los bizantinos y por parte de los lombardos, aunque se supone que eran sus aliados. Lo que ocurre es que el príncipe Guaimario de Salerno termina falleciendo en el año 1052 y en ese momento podría decirse que Drogo se queda solo.
se queda solo y al final terminará cayendo a través de una conspiración, se dice, fomentada por sus propios hombres. Es decir, el conde Drogo murió asesinado y este suceso hizo que se produjese el caos, porque el conde había muerto de una forma violenta y había dejado más o menos claro que su sucesor debía ser, de nuevo, su hermano menor, Unfredo. ¿Por qué? Porque era aquel que estaba designado, era el hermano menor más mayor de los Hauteville y dentro de lo que cabía pues había pasado buena parte de su vida luchando codo con su hermano Drogo, por lo que Unfredo se va a convertir en el nuevo conde de Apulia y de Calabria. Pero esto no le va a acabar de gustar a Roberto, que ya tiene puestos los ojos en el trono condal. Además de que en este periodo es cuando se dice que él contrae su primer matrimonio con una mujer también de origen lombardo, una dama llamada Alberada de Buonalbergo, que sería madre de uno de los protagonistas, como ya os dije en el anterior programa, de la primera cruzada, Bohemundo de Tarento, así como la madre de una niña, Enma, que tendría un niño, tendría un hijito, un nieto de Roberto, que también se marcharía a las cruzadas con Bohemundo, Tancredo de Galilea. Pero como os decía, estamos contando la historia de Roberto, del padre y abuelo de estos guerreros. Y lo que se cuenta concretamente sobre el gobierno de su hermano Unfredo es que fue un líder, vamos a decir, capaz, correcto, pero que pasó sin pena ni gloria, en cierta manera. Tenía sus propios problemas, heredados del gobierno de su hermano mayor Drogo. Y mientras que Roberto se dedicaba a capturar ciudades, a ampliar su patrimonio personal, a casarse, a tener hijos y a que todo el mundo comenzase a conocerlo como astutísimo o, en italiano, coraggioso, ya comenzaba a formarse su leyenda de Guiscardo, de hombre inteligente y astuto, se estaba formando una pequeña coalición, lo que podríamos llamar una coalición, contra los normandos, debido a la creciente agresividad y los saqueos por parte de estos. Se provoca una situación donde las poblaciones locales y los soldados locales terminan rebelándose contra los normandos y buscando apoyo en el Papa, León XI, que ya en aquel momento había advertido un montón de veces a los señores normandos de que no se pasaran de la raya, especialmente ahora que parecía que estaban a punto de expulsar definitivamente a los bizantinos del territorio italiano. Por tanto, el Papa terminó organizando un ejército para expulsar a estos hombres, conocidos también como predones de la península, unos poco más que señores que habían venido de la nada para guerrear, que los habían pagado ellos y que por tanto pues no tenían ningún derecho a estar allí. Pero sin embargo se quedaron. Y en este caso tendríamos que Unfredo se convertía en el más grande de los condes normandos del territorio. Habían unificado la práctica totalidad, si bien no entera todavía, del sur de Italia. Y tenían una fuerza de mando grande y una capacidad de mover guerreros. Por tanto, no podían quedarse de brazos cruzados. Y cuando Unfredo llama a Roberto, Roberto acude a la llamada de su hermano y se une a la batalla. Una batalla que fue decisiva en este pequeño conflicto, esta guerra, fue la batalla de Civitate, celebrada el 18 de junio del año 1553, produciendo el enfrentamiento decisivo. Este enfrentamiento tuvo lugar en el norte de la Capitanata, el territorio bizantino que estaba, vamos a ver, en disputa, y en esta batalla, como nos tenemos que fijar más en Roberto que en su hermano, cabría señalar que él comandaba las tropas de reserva, pero que terminaría lanzándose al combate cuando los ataques de Unfredo demostraran ser totalmente ineficaces. De manera que se puede ver cómo el conde de Apulia y de Calabria dirige los ejércitos, pero también se puede ver cómo su hermano pequeño termina robándole parte del protagonismo. De manera que, según las crónicas, Roberto lucharía con mucho valor y con una capacidad excepcional de mostrarse como un líder inteligente. Dicen que fue descabalgado y que después volvió a montar en el caballo hasta 3 veces durante el enfrentamiento. No me queda claro si siempre utilizó el mismo caballo o si tomó otro caballo robado, pero lo cierto es que volvió a levantarse y a luchar una y otra vez. El resultado de la batalla de Civitate fue que el ejército papal prácticamente se redujo a la nada y el propio Papa
León IX, creo que antes os he dicho León XI, es erróneo, es León IX, por si acaso os lo aclaro, fue hecho prisionero. Fue hecho prisionero por parte de Ricardo, que seguramente puso en práctica o bien esas normas de guerra que dicen que el ejército cae cuando cae su líder, o hizo lo mismo que llevaba haciendo ya bastante tiempo, que era cuando lo necesitaba siempre podía secuestrar y pedir un rescate o utilizando al secuestrado para obligarle a firmar todo tipo de acuerdos y de nombramientos y de pactos que resulten favorables a su persona. Por lo que no está claro cómo afectó esta batalla a la relación entre los dos hermanos, pero quedó claro que Roberto era un líder bastante más capaz que Hunfredo, y eso no sentó bien a todos. No todos lo llevaron bien, pero lo que sí puedo contaros es que este fue el ascenso al poder, el inicio del ascenso al poder de Roberto Guiscardo. Y ahora, si os parece, hacemos una pequeña pausa y os continúo contando esta historia. Así, con todo, el Papa, después de ser hecho prisionero, es llevado a la ciudad de Melfi, elegida como capital para todos los caballeros normandos presentes en el sur de Italia, una capital común para todos. Y el Papa allí fue forzado a reconocer cosas. Fue forzado a reconocer al Principado de Capua, confirmado a un hombre llamado Ricardo I de Aversa, y el conde de Puglia. Por si no sabéis quién era este, es Ricardo, el hombre que hizo llamar a los hijos de Tancredo al inicio de toda esta historia. Podría decirse que Ricardo I de Capua, también conocido como Ricardo Drengot o el conde de Aversa, fue el hombre gracias al cual los Hauteville llegaron a la cumbre de su poder. Y obvio que iban a intentar que el Papa reconociera su posición, así como reconocer que Hunfredo, el conde de Apulia y de Calabria, era el legítimo vasallo del Papa, y esto le daba una posición importante porque de repente reconocía a condados normandos dentro de la, vamos a decir, idiosincrasia cristiana, dentro de lo que sería la confirmación papal. Les estaba dando la legitimidad, y como se la dio a Hunfredo, también terminaría dándosela a Ricardo, aunque Ricardo todavía no era el gran líder que llegaría a ser. Pero no os confundáis pensando que el Papa no sacó nada de este intercambio, puesto que al nombrar a estos dos señores y a otros tantos hombres normandos como vasallos del Papa, lo que estaba consiguiendo también es que estos hombres tuviesen la obligación de proteger a la Iglesia, de proteger al Papa y de recuperar los territorios que habían pasado a pertenecer o bien a los bizantinos, lo poco que podía quedar, o bien a los sarracenos. Tenían la obligación de proteger la cristiandad. Dicen que estos acuerdos, que al final tampoco resultaron tan humillantes para el Papa como habría cabido esperar en un inicio, se sellaron con el regalo de una yegua blanca para los nuevos señores feudales. De repente, Roberto y Hunfredo eran señores feudales importantes que trabajaban para el Papa, y al mismo tiempo Roberto, en concreto, le ofrecería a su santidad, al Papa, la señoría sobre Benevento, otro territorio del sur de Italia. De manera que fue un intercambio, podríamos decir que aceptable, un vuelco diplomático que nadie esperaba, pero que al final terminó dándose. Unos acuerdos que ya se mantendrían prácticamente sin interrumpirse hasta 4 o 5 años después, cuando en el año 1057 Hunfredo muriese. Se dice que también murió de una forma violenta, muy parecida a la que había sufrido su hermano Drogo. Pero en este caso no estaba tan claro que la sucesión le correspondiese a su hermano menor, como había pasado ya un par de veces, sino que en este caso Hunfredo dejaba a 2 hijos varones, un muchacho llamado Abelardo y otro llamado Hermano, los cuales estaban bajo la tutela de su esposa Gaitelgrima, porque eran pequeños, aún eran niños. Esta situación, que podría haber frenado a Roberto, si Roberto hubiese sido un señor normal, no fue tal cosa, puesto que Roberto terminó simplemente deslegitimando a sus sobrinos, deslegitimó también a su cuñada y insistió en quedarse con la sucesión a Apulia y a Calabria. Y los caballeros normandos, como veían en él a un líder y como tampoco se atrevían mucho a llevarle la contraria, aunque siempre había candidatos alternativos, terminaron aceptando, por lo que Roberto Guiscardo se convertiría en conde de Apulia y de Calabria, pero
aquí hubo un detalle que aumentaría su leyenda. Y es que 2 años después, en el año 1059, se celebrarían unos nuevos acuerdos con el Papa, unos acuerdos conocidos como los Acuerdos de Melfi. Y ahora mismo os voy a explicar en qué consistían. Resulta que, como todos en esta época recibían presiones por todas partes, el Papa recibía nuevas presiones por parte del Sacro Emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y, precisamente por esto, pues el Papa necesitaba algún tipo de ayuda, por lo que decidió que lo mejor era reconocer todas las conquistas normandas del sur de Italia, asegurándose así la lealtad de los señores normandos y, también de paso, su protección definitiva. Ya no era únicamente reconocer a un par de señores o reconocer a aquellos que le habían derrotado en Civitate, sino que ahora se trataba de hacer un status quo para todos, redefinir los equilibrios de poder del sur de Italia. Así, los acuerdos de Melfi se desarrollaron a lo largo de ese año, a lo largo del verano, concretamente de 1059. Por una parte se establecieron las bases de la alianza, hubo un encuentro formal entre el mando normando y la Iglesia, y al final se celebró un concordato el 23 de agosto, donde el nuevo Papa, Nicolo II, ya no era León IX, invistió oficialmente a Roberto bajo el título de Duque de Apulia, de Calabria y, ojo, de Sicilia, que aún seguía bajo dominio musulmán, pero que digamos que este nombramiento por parte del Papa fue una forma, una manera de animarle a conquistar la isla. Ya marcaba una pretensión, una intención, una idea. Por eso la fórmula papal para nombrar a Roberto fue la de nombrarlo futuro señor de Sicilia. Si queréis saber cómo fue la fórmula papal concreta, se dice que decía así: por la gracia de Dios y de San Pedro, duque de Apulia y Calabria, y aún no existe, pero futuro señor de Sicilia. Por tanto, un noble importante que además se convertía en golfaloniero de la Iglesia, convirtiéndose en un brazo armado que se comprometía, ahora de una manera mucho más firme que antes, a proteger a la Iglesia. Tenía sus inconvenientes el acuerdo de Melfi porque tenía que pagar tributos anuales a la Iglesia para garantizar la legitimidad de todas sus tierras y de sus conquistas. Roberto también había ascendido al poder deslegitimando a 2 niños, por lo que, cuanta más gente lo reconociese como señor, mejor para todos y mejor para él concretamente. Ricardo al final lo que demuestra es que fue un hombre astuto y lo demostró hasta el final de sus días. Y también lo hizo en el plano familiar y personal, porque poco antes de que se celebraran los acuerdos de Melfi, él había anulado su matrimonio con Alberada de Buonalbergo, la madre de Bohemundo de Tarento y la abuela, vamos a decir, de Tancredo de Galilea, 2 de los grandes héroes de la Primera Cruzada. Se dice que esta anulación no resultó traumática porque se siguió permitiendo que Alberada viviese de forma apropiada, correcta, a su rango, a su categoría, a quién era ella. De hecho, Alberada falleció siendo muy anciana, y sobrevivió a Roberto, sobrevivió a su hija Emma, sobrevivió a su hijo Bohemundo y no llegó a sobrevivir a su nieto Tancredo, pero casi que llega a hacerlo y nos coronamos todos. Pero lo importante, en lugar de seguir casado con Alberada, Roberto se casó con una princesa lombarda, Sichelgaita, no me lo estoy inventando, lo estoy leyendo sílaba por sílaba, de Salerno, la hija de Guaimario de Salerno, el antiguo aliado de sus hermanos, de sus difuntos hermanos y antiguo señor de Salerno y de Capua. Y con esta mujer tuvo un hijo, Ruggero Borsa, quien terminaría sucediéndole con el título de duque. Esto molestó muchísimo a los hijos de su primer matrimonio, Bohemundo y Emma, porque vieron que sus derechos habían sido mermados y que qué era esto de que la Iglesia diese prioridad al matrimonio, digamos, que estaba en vigor. Digamos que podría decirse que aunque Roberto ya era un hombre cristiano, seguía manteniendo ciertas costumbres propias de los normandos, pero como no podía mantener 2 matrimonios, pues se deshizo de su primera esposa y se casó con la segunda. Que no os equivoquéis, tampoco siempre mantuvo una buena relación con sus cuñados, con los lombardos, porque terminaría por asediar y por secuestrar durante una temporada a su cuñado, el nuevo príncipe de Salerno, el hermano de su esposa. Estas cosas se hacían y se quedaban en familia.
Sin embargo, lo que sí que terminó ocurriendo es que Roberto completaría en una serie de fases la conquista de la isla de Sicilia, expulsaría a los musulmanes y terminaría quedándose él con el título de duque de Sicilia, pero con detalles. Como suele pasar, y ya había pasado varias veces con la familia, que ya no son conocidos tanto como los Hauteville, sino cada vez se les conoce más por su versión italianizada del apellido, los Altavilla. Esto es importante, la familia Altavilla y la familia Hauteville son la misma familia, pero digamos que el nombre está traducido. Pues en algún momento del periplo llega su hermano pequeño al sur de Italia, su hermano Roger. Y Roberto va a encontrar a su más grande aliado en la figura de su hermano pequeño. Tan grande va a ser su alianza que terminará asociándolo al gobierno de Sicilia, entregándole el título de Gran Duque, Gran Señor de Sicilia. De forma que, una vez que Roberto falleciese, Roger le sucedería en el gobierno de Sicilia y de hecho se convertiría en Roger I de Sicilia. Un señor importante, por tanto, que además mantendría las alianzas fundamentales con los papas Nicolás II y Gregorio VII, que serían los siguientes papas. Ya sabéis que el papado cambiaba continuamente de manos. Sin embargo, no todo fue tan bonito, porque Roberto tuvo otros conflictos, aparte del tema familiar con sus dos esposas y sus hijos, aunque ese conflicto sucesorio estallaría una vez que él estuviese muerto. En vida, los grandes enemigos que sostuvo, siendo ya coronado como duque y brazo armado de la Iglesia, fueron los conflictos con los sarracenos. En Sicilia, que ya os he dicho, terminaría conquistando las ciudades fundamentales de Mesina y de Palermo en las décadas de los 60 y los 70 del siglo XI, echándolos para siempre, eso ya os lo he explicado. Pero luego también estarían los problemas con el Imperio Bizantino. Aquí es donde entra el motivo por el que, años más tarde, durante la Primera Cruzada, cuando todos los soldados profesionales se reúnen en Constantinopla, el emperador Alejo Comneno no se fía para nada de Bohemundo de Tarento, porque Bohemundo era hijo de Roberto, y Roberto produjo la expulsión definitiva de todos los bizantinos de territorio italiano tras la caída de la ciudad de Bari en el año 1071. Y además, para colmo, intentaría conquistar el trono de Bizancio enfrentándose al mismísimo emperador Alejo I Comneno. Y es que Roberto, un hombre astuto como él solo, sabía que los bizantinos no estaban en su mejor momento y que Alejo había tomado la corona por la fuerza, de una manera poco ortodoxa. No era un hijo de emperador que sucedía de forma pacífica, sino el miembro de una nueva dinastía que estaba intentando imponerse y asentarse en el poder. Tal vez él consideró que una empresa de este tipo no sería tan difícil. No llegó a conseguirlo, pero sí que humilló bastante a Alejo, lo suficiente como para que él guardase todo el rencor a la familia de los Hauteville, la familia de los Altavilla, y que mirase con muy malos ojos a su hijo Bohemundo cuando éste llegara a Constantinopla precisamente para la Primera Cruzada. Y por cierto, os doy un detallito. Por si queréis saber cuál fue esa, vamos a decir que, derrota abismal que sufrió el emperador bizantino, os animo a que busquéis la batalla de Durazzo en el año 1081. Y ojo que no fue una derrota cualquiera, porque en esta batalla también participaron los grandes marinos de la época, los venecianos, apoyando al emperador bizantino porque eran grandes socios comerciales en la época. Por tanto, digamos que la humillación se la quedaron. Roberto no conquistó el trono, pero los humilló totalmente. Luego, inmediatamente después de esta gran derrota de los bizantinos, 3 años más tarde, en el año 1084, el Papa Gregorio VII solicita la ayuda de Roberto. Le pide ayuda porque tropas germánicas, tropas del emperador, el emperador del Sacro Imperio, habían atacado Roma. Y se dice que Roberto acudió al rescate del Papa con 36.000 hombres, protagonizando 3 días de una auténtica barbaridad de batalla, devastaciones y saqueos salvajes por toda la ciudad de Roma, pero al final consiguió expulsar a los invasores, por lo que salvó al papado, salvó al Papa y salvó la estructura de la época. O si no la salvó, porque igual es un poco glorificar una figura, pues al menos contribuyó significativamente a que las cosas saliesen bien para el Papa.
Pero como os he dicho antes, simplemente para que quede claro, a quien no le vino tan bien toda esta situación fue a su cuñado, al hermano de su segunda esposa, el príncipe de Salerno, precisamente porque en esa misma época, cuando os he dicho que Roberto cuando os he dicho que Roberto secuestra a su cuñado después de un asedio y después de una serie de pillajes, lo que termina ocurriendo es que le conquista literalmente el Principado de Salerno, por lo que Roberto, al final, lo que termina haciendo es unificar toda la bota sur italiana y termina sometiéndola a su dominio. Un dominio muy centralizado que siglos más tarde, como os he dicho, terminaría culminando con la creación de un reino, el reino de Nápoles y de Sicilia, el reino de Sicilia que estaba unido. Todo ello bajo el mando de los normandos y tiempo después bajo el mando de los Trastámara y tal vez de otras dinastías muy relacionadas con mi país, con España. No sé si vosotros sois españoles. Pero como os digo, eso es otra historia. En lo que respecta a Roberto, él fue un guerrero hasta el final de sus días. Se mantuvo firme y difícilmente perdió. No perdió demasiadas batallas. Lo cierto es que se posicionó como un señor feudal, pero también como un señor de la guerra, envidiable, con una capacidad de mando que muchos querrían tener. Sin embargo, a todo cerdo le llega su San Martín. Perdonad que utilice esta expresión, pero es que me ha salido del alma. Todo el mundo termina teniendo su final, y Roberto encontró el suyo después de una violenta fiebre que le afectó mientras asediaba la Cefalonia, territorio helénico, el 17 de julio de 1085. Ese fue su último intento por recuperar y mantener conquistas en territorio bizantino, en territorio griego. Así es como Roberto Guiscardo encontró la muerte a los 70 años de edad, para que luego digan que en la Edad Media la gente moría muy joven. Una muerte donde demostró que, si bien era capaz de conquistar, de manejar militarmente los asuntos y de llevar una política exterior exitosa, podríamos decir que brillante incluso, no se le daba también mantener el control interno de su gente, puesto que, es cierto, Roberto no falleció de forma violenta, algo que lo diferencia totalmente de sus hermanos. Pero no nos equivoquemos tampoco, porque el rencor de sus sobrinos y el rencor de sus propios hijos, concretamente de Bohemundo y de su nieto Tancredo de Galilea, terminarían afectando a la sucesión, puesto que al final tendría que ser su hermano menor, Roger, el rey de Sicilia, el nuevo señor de Sicilia, quien tendría que entrar en el conflicto entre sus dos hijos, Ruggero Borsa y Bohemundo, para poner cierta paz e intentar actuar de mediador, pero al final teniendo que elegir un vencedor. ¿A quién eligió? Ya os lo he dicho antes, a Ruggero, que era hijo de la segunda esposa de Roberto y por tanto la esposa que en el momento de su muerte se había mantenido como la legítima, algo que molestó totalmente a Bohemundo, pero un suceso que también, con toda probabilidad, hizo que la primera cruzada fuese tan memorable como terminó siendo. Y por eso os animo a que, si este es el primer programa que escucháis, vayáis a escuchar el que os hice de la primera cruzada la semana pasada. No os costará encontrarlo. Si no, igual hago una lista de reproducción. Con lo que hasta aquí llega el programa de hoy de Relatos de la Historia. Espero que os haya gustado, como siempre que no os haya decepcionado y que tengáis ganas de escuchar mucho más. Así que yo me despido aquí. Ha sido un placer locutar para vosotros. Como siempre, yo soy Marta, esto es Relatos de la Historia, y si queréis dejar cualquier comentario, cualquier sugerencia, idea, lo que sea, ya sabéis que me lo podéis escribir. Yo no siempre puedo responder, de hecho llevo una temporada que me está costando un poco, pero siempre os leo y siempre tomo nota de lo que me pedís. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Muy buenas noches y un beso para todos.